Entre montañas, fuego ardiente y manos trabajadoras, nace uno de los productos más auténticos y deliciosos de América Latina, la panela. Pero, ¿sabes realmente cómo se produce este dulce dorado? Hoy descubrirás el proceso paso a paso y 10 datos que te van a sorprender. La panela es más natural que el azúcar refinado. A diferencia del azúcar blanco, la panela no pasa por procesos químicos. Se extrae directamente del jugo de la caña y se solidifica. Así de puro. Así de natural. Colombia es el segundo productor mundial de panela. Aunque muchos creen que es un producto exclusivo de su región, Colombia está entre los líderes mundiales en producción, solo detrás de la India. Más de 300.000 familias viven de la panela en Colombia. La panela no es solo un dulce, es sustento. Más de 300.000 familias rurales dependen directamente de su producción artesanal. La India es el mayor productor y consumidor de panela, jaggery. En la India, la panela se conoce como jaggery y es parte de la dieta diaria de millones de personas. La consumen incluso como medicina tradicional. La panela contiene más minerales que el azúcar blanco. Magnesio, hierro, calcio y potasio, todos presentes de forma natural. Es un dulce que también alimenta. Su sabor depende del tipo de caña y del fuego. No hay dos panelas iguales. Su sabor, color y textura varían según el tipo de caña, la leña y hasta la altitud del trapiche. Es usada en bebidas energéticas naturales. En zonas rurales, muchos trabajadores del campo reemplazan las bebidas comerciales con agua de panela. Es dulce, energética y 100% natural. Se vende en más de 30 países del mundo. Panela colombiana, ecuatoriana y boliviana ya se exporta a Europa, Asia y Estados Unidos, donde se valora como un superalimento. En Colombia se producen más de 1 millón de toneladas al año. Sí, 1 millón. Es uno de los productos agroindustriales más importantes del país. La panela es símbolo de identidad cultural. Más que alimento, es tradición. Desde las novelas, canciones, hasta los mercados, la panela está presente en el alma de muchas comunidades. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video con quienes valoran lo natural, lo tradicional y lo hecho con las manos. Tu apoyo permite que más personas descubran estos procesos únicos. ¿Sabías que en algunas regiones la panela no se produce con fuego de gas ni electricidad, sino únicamente con leña seca y horno de barro? Un método ancestral que mantiene el sabor y la esencia del campo. Ahora que conoces este dato curioso, prepárate para un recorrido visual y emocional por todo el proceso de elaboración de la panela, desde la caña hasta el bloque dorado. Vamos a descubrirlo juntos. Comencemos. Paso 1. Corte y recolección de la caña. El proceso de producción de la panela comienza en el corazón del campo, donde la caña de azúcar ha crecido durante varios meses bajo el sol. Su crecimiento depende de factores como la calidad del suelo, la altitud y la cantidad de agua recibida. Una vez que alcanza la madurez, lo cual se identifica por el color amarillento del tallo y el sonido seco al golpearlo, llega el momento de la cosecha. Este trabajo es realizado, en su mayoría, de forma manual por jornaleros expertos, quienes utilizan machetes bien afilados para cortar la caña al ras del suelo. Es un trabajo exigente que requiere fuerza, técnica y resistencia física, pues se realiza durante largas jornadas bajo el calor. Cada golpe debe ser preciso para evitar dañar la planta o desperdiciar materia prima. Después del corte, la caña se agrupa en haces y se transporta en mulas, carretas o camiones hacia el trapiche, donde será procesada rápidamente para aprovechar su frescura y contenido de jugo. Este primer paso no solo es fundamental para garantizar la calidad del producto final, sino que también representa el esfuerzo de generaciones enteras que han mantenido viva esta tradición agrícola ancestral. Paso 2. Transporte al trapiche. Una vez cortada y agrupada la caña de azúcar en haces, comienza el segundo paso esencial, el transporte al trapiche. Este traslado debe hacerse lo más pronto posible, ya que la caña recién cortada conserva su mayor concentración de jugo dulce durante las primeras horas. En zonas rurales, este proceso sigue siendo completamente tradicional. Muchas veces, la caña es cargada sobre animales como mulas o burros, que cruzan caminos de tierra, montañas o veredas angostas. En zonas más accesibles, se utiliza carretas tiradas por bueyes o camiones rústicos adaptados para transportar grandes volúmenes. La meta es clara: llevar toda esa caña hasta el trapiche, el centro donde se extraerá el jugo y se transformará en panela. El transporte no es solo un paso logístico, es parte del alma de este proceso. Muchas familias participan, y en algunas regiones es una jornada comunitaria. El tiempo es clave.
Si la caña se demora demasiado, puede fermentar, perder dulzura o generar menos jugo, afectando directamente la calidad de la panela. Por eso, este paso, aunque parezca simple, es vital para asegurar un producto final puro, dulce y lleno de tradición. Paso 3. Molienda y extracción del jugo. Una vez que la caña de azúcar llega fresca al trapiche, comienza uno de los pasos más cruciales del proceso, la molienda. Este procedimiento busca extraer todo el jugo contenido en los tallos, una sustancia rica en azúcares naturales que será la base de la panela. La caña se introduce en una máquina conocida como molino o trapiche, que puede funcionar mediante fuerza motriz eléctrica, motor diésel o incluso por tracción animal en zonas más rurales. Los rodillos giratorios exprimen con fuerza los tallos, separando el jugo, también llamado guarapo, de la fibra seca, conocida como bagazo. El jugo se canaliza inmediatamente hacia grandes recipientes para iniciar la cocción. Mientras tanto, el bagazo se acumula aparte y en muchos casos se reutiliza como combustible para alimentar las calderas, cerrando así un ciclo sostenible. La eficiencia en este paso es fundamental. Cuanto mejor sea la extracción, mayor será el rendimiento. Además, el jugo debe mantenerse limpio y libre de impurezas, por eso se realiza un primer colado antes de la cocción. Este paso marca el inicio de la transformación, donde la caña deja de ser solo planta para convertirse en esencia, en dulce puro que da vida a la panela. Paso 4. Filtrado y limpieza del guarapo. Después de la molienda, el jugo extraído, conocido como guarapo, aún contiene residuos, pequeñas fibras, tierra o restos vegetales. Aquí entra el paso 4, filtrado y limpieza del guarapo, un momento fundamental para garantizar una panela limpia, brillante y de alta calidad. Este proceso comienza inmediatamente después de la extracción. El guarapo pasa por coladores metálicos o filtros de tela que retienen las impurezas sólidas. Luego, se dirige a grandes calderas donde se inicia un calentamiento suave. A medida que sube la temperatura, el calor ayuda a separar otras impurezas que no fueron retenidas por el colado inicial. Durante este calentamiento, los productores suelen añadir ingredientes naturales como el jugo de sidra o clarificantes tradicionales como el bagazo quemado o plantas desinfectantes. Estos ayudan a que las partículas indeseadas suban a la superficie en forma de espuma. Con una cuchara o espumadera larga, el maestro panelero retira manualmente esta espuma, dejando un guarapo más limpio y listo para entrar en la fase de evaporación y concentración. Este paso no solo mejora la calidad visual del producto, sino también su sabor y durabilidad. Una buena limpieza del guarapo garantiza una panela sin sabores amargos, más pura y mucho más deliciosa. Paso 5. Cocción en calderas a fuego de leña. Con el guarapo ya filtrado y limpio, llega el momento más impresionante y visual del proceso, la cocción. En este quinto paso, el jugo se lleva a enormes calderas metálicas, donde es calentado a fuego directo, casi siempre con leña o incluso con bagazo de caña reciclado. Estas calderas, llamadas pailas, están dispuestas en fila sobre un fogón alargado conocido como hornilla. A medida que el guarapo se va moviendo de una caldera a otra, va perdiendo agua por evaporación, concentrándose más y más. El maestro panelero, una figura clave en este punto, vigila constantemente el color, la textura y el burbujeo del líquido. Si se pasa de cocción, puede quemarse, si se queda corto, no alcanzará la consistencia ideal. En este punto, la caña ya no es solo un jugo dulce, se transforma en una mezcla espesa, oscura y brillante que empieza a tomar la forma de la panela. El aroma a caña tostada invade todo el ambiente, creando una experiencia sensorial única. Este paso dura entre 1 a 2 horas, dependiendo del volumen. Y es aquí donde se define en gran parte la calidad del producto final. El sabor, el color y la textura se deciden con el fuego. Paso 6. Batido y moldeado de la panela. Tras la intensa cocción, el líquido espeso de caña se convierte en una masa densa y brillante, lista para el siguiente paso crucial, el batido y el moldeado. En este momento, el maestro panelero traslada el melado caliente a una batea o mesa metálica fría. Allí comienza un batido manual o con paletas de madera, que busca airear la mezcla, enfriarla poco a poco y lograr la textura deseada. Este proceso es exigente y debe hacerse con precisión, ya que el punto exacto del batido es lo que define si la panela será compacta, porosa o granulada. A medida que la mezcla se enfría, va tomando cuerpo y se vuelve manejable. Justo en ese momento se vierte rápidamente en moldes de diferentes formas y tamaños, casi siempre de madera o metal. Cada molde se llena a mano, con cuidado, buscando un acabado liso, sin burbujas ni fisuras. En pocos minutos, la panela se endurece, se desmolda, se enfría completamente y está lista para su empaque o venta directa.
Este paso es clave para lograr una presentación perfecta, una textura ideal y un producto final que conserve su sabor y calidad durante semanas. Paso 7. Secado, empaque y distribución. Una vez moldeada, la panela aún está tibia y puede conservar algo de humedad. Por eso, el séptimo y último paso es dejarla reposar y secar completamente en un ambiente fresco, seco y ventilado, lejos del sol directo. Este proceso garantiza que no se agriete ni se vuelva pegajosa con el tiempo. Luego del secado, llega el momento del empaque, que puede variar según el destino. En zonas rurales muchas veces se vende suelta o envuelta en hojas de bijao, mientras que para mercados urbanos o de exportación se empaca en bolsas plásticas, papel craft o incluso cajas individuales al vacío para conservar su frescura. El empaque no solo cumple una función higiénica, también es clave para proteger la panela de la humedad y los insectos, además de brindar información nutricional y origen al consumidor. Finalmente, la panela ya empacada se distribuye a tiendas locales, supermercados y exportadores, manteniendo viva una tradición centenaria que es símbolo del campo colombiano. Cada bloque de panela que llega a tu mesa lleva detrás esfuerzo, fuego, manos campesinas y sabor puro. No es solo un dulce, es historia y resistencia convertida en alimento. Si este viaje te gustó, suscríbete, deja tu like y comparte este video con más amantes de nuestras tradiciones. Si quieres apoyar este canal, puedes usar el super chat o dejar un super gracias. Tu aporte mantiene viva esta pasión. Hoy aprendimos cómo la panela no solo es un endulzante, sino una verdadera obra de arte ancestral. Desde el cultivo hasta el empaque, cada paso guarda historia, esfuerzo y sabor. Gracias por acompañarme hasta el final, y recuerda, lo nuestro vale oro. Nos vemos en el próximo video con más cultura y sabor colombiano. ¡Hasta pronto!